Hola, ¿qué tal a todos? Buen día. Continuamos con el cálculo para la selección de conductores en instalaciones eléctricas residenciales en baja tensión. Bueno, primero que nada vamos a definir lo que es la ampacidad. Esto es una corriente máxima que un conductor puede transportar continuamente, bajo condiciones de uso, sin exceder el rango de temperatura. Es una corriente sana para nuestro conductor y sobre todo para el aislante que lo recubre. Ojo, es muy importante esta definición. Son algunas de las cuestiones importantes para considerar y calcular el calibre de los conductores. Y bueno, vámonos directamente al ejemplo número 1. Calcular el calibre del conductor si la carga total del alumbrado es de 1500 watts a una tensión nominal de 127 volts. Es decir, tenemos el alumbrado, ya sumamos, ya hicimos todo la sumatoria de todas las lámparas y nos da que tiene una potencia de demanda de 1500 watts. Como es un alumbrado, obviamente, pues vamos a usar la fórmula general. Corriente es igual a la potencia de demanda entre el voltaje de la línea neutro, que en este caso es 127 volts. 1500 entre 127 nos da 11.81 amperes. Entonces, ya tenemos esa corriente. Vamos a calcular el calibre de ese conductor. Bueno, de acuerdo a la tabla 310-15B16, el conductor que le corresponde es el conductor de calibre 14 AWG, que sería nuestra unidad, ¿no? Entonces, 14 AWG, ¿de dónde sale? Bueno, básicamente tenemos que escoger 60 grados centígrados. Como ustedes pueden ver, los tipos que le corresponden a 60 grados centígrados es TW, UF, etcétera. En 75 grados, los tipos son RHW, THHW, etcétera, ¿no? Y hay 90 grados, etcétera, ¿no? Del lado izquierdo estamos hablando de lo que es el cobre, del lado derecho es el aluminio. Bueno, pero ¿por qué 60 grados centígrados? Sí lo dice la NOM 001C de 2012 en esta tabla 310-15B16. Nos dice que tenemos que escoger 60 grados por la siguiente situación. Las corrientes en las terminales. Usaremos la columna de 60 grados, que es esta que estábamos viendo, 60 grados. O sea, toda esta columna es la que vamos a usar para seleccionar el calibre de nuestro conductor. ¿Y por qué? Porque dice que 60 grados en corrientes menores de 100 amperes. Es decir, mientras no rebasemos los 100 amperes, nosotros vamos a usar lo que es la columna de 60 grados centígrados. Y esto viene en el artículo 110-14, terminales eléctricas. Las corrientes mayores a 100 amperes, en este caso, cuando lleguemos a mayores de 100 amperes, ocuparemos lo que es la columna de 75. De menos no lo usaremos, ¿no? Entonces, esto es muy importante a considerar. Por lo tanto, las terminales deben de ser más grandes para poder disipar el calor, que se necesita mayor superficie. ¿Qué quiere decir? Que quizá nuestro conductor puede tolerar altas temperaturas, 75, 90 grados centígrados, pero nuestro aislante no. Entonces ahí, bueno, básicamente ambos, el conductor puede tolerar 75, 90 grados centígrados, más bien las terminales de nuestros componentes, como por ejemplo las terminales de mi protección, donde van las conexiones, las terminales de mi contacto, las terminales de mis interruptores, no toleran tantas corrientes. Entonces, por eso es muy importante usar la columna de 60 grados que nos los dice el artículo 110-14. Entonces, siempre y cuando no rebasemos los 100 amperes, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a usar esta columna, son 60 grados, y como son 60 grados, lo que vamos a hacer es ver en dónde entra este rango, es 11.81. Si ustedes observan, el calibre es 14, como lo dice la tabla 310-15B16, porque nosotros no rebasamos no llegamos a los 15 amperes, está dentro del rango, o sea, está dentro del rango de 15 amperes. Entonces su conductor que le corresponde sin ningún problema para la carga de 1500 watts de alumbrados para ese circuito es 14, calibre 14, ¿sale? 14 AWG, ¿no? Entonces, de esa forma es como ya seleccionamos por medio de la temperatura nominal del conductor el calibre de esta carga, ¿no? Ejemplo número 2. Vámonos con el ejemplo número 2, basado en la misma temática de la tabla. Calcular el calibre si la carga es de 2198.6 watts a una tensión nominal de 127 volts.
Estos 2198.6 en los videos anteriores hicimos cálculo de una casa, de un departamento. En ese departamento había contactos, había alumbrados, etcétera, ¿no? Calculamos todo lo que es la carga total instalada, la potencia de demanda, que es este valor 2198, dividimos, calculamos los circuitos derivados, que es el video antes de el video anterior, antes de este. Entonces ahí, si ustedes lo pueden consultar, está este valor 2198.6 watts a una tensión de 127. Entonces aplicamos la fórmula. La corriente es igual a la potencia de demanda entre el voltaje de la línea por el factor de potencia. ¿Por qué factor de potencia? Obviamente ya considerando los contactos. Entonces aquí le agregamos, acuérdense que en los contactos pues luego hay cargas inductivas también, ¿no? Entonces, potencia de demanda es 2198 entre 127 por 0.9. Esto nos da un valor de 19.23 amperes, ya total de esa instalación. Entonces, calculamos nuestro calibre de conductor. Aquí nos dice que de acuerdo a la tabla 310-15B16, el conductor que le corresponde es el conductor calibre 10 AWG. ¿Por qué calibre 10 AWG? Bueno, vámonos básicamente a esta columna de 60 grados porque no rebasamos los 100 amperes. Estamos en 19.23. Entonces ubicamos 19.23 es 20, ¿sí? Es muy próximo. Cabe mencionar que pudiéramos escoger un calibre 12 sin problemas, pero está muy justo. Entonces tenemos que darle una tolerancia, un rango. Siempre ahí es donde entra el criterio, siempre para adelante. Entonces lo pudiéramos operar a 12, con un calibre 12, pero lo ideal, teniendo ya este cálculo, pues es irse al rango superior, que es 10. Lo ideal es un calibre 10. Acuérdense que también va a existir, luego más adelante en el próximo video voy a hablar de lo que es caída de tensión y van a ver que es mejor seleccionar lo que es el calibre 10. Y así de esa forma nosotros vamos a tener un rango hasta 30 amperes sin ningún problema. Ese conductor va a estar bien calculado, ¿sí? Obviamente hace falta tener otro criterio que es el cálculo de caída de tensión, pero aquí en base a ampacidad nosotros podemos ver que es calibre 10, ¿sale? Calibre 10 entra en el rango de 30 amperes, entonces por eso es calibre 10. Ejemplo número 3. Calcular lo que es el calibre de conductor si una carga es de 3400 watts a una tensión nominal de 127. Tenemos 3400, sustituimos valores, 3400 entre el voltaje de la línea neutro, 127 por el factor de potencia, nos da 29.74. Hacemos el cálculo de acuerdo a la tabla 310-15B 16, el conductor nos dice que es 8AWG. ¿Por qué es 8AWG? Bueno, es 2974. Aquí está muy cerquita, 30 amperes. Debería ser calibre 10, uno diría, pero recuerden que nos tenemos que ir al calibre que le sigue en este caso es calibre 8, por eso está 8, porque tenemos ahí un rango superior, o sea, ya tenemos así, no va a estar muy justo, ¿no? Entonces lo ideal es 8AWG, para una tolerancia de hasta 40 amperes. Sin ningún problema ese conductor va a poder tolerar la temperatura cuando tienes una corriente de 29 a 74 amperes. ¿Sale? Muy bien. Por eso aquí ponemos una nota, dice que escoger el conductor de calibre más grueso nos ayuda también a la caída de tensión, que es el tema que sigue, ¿no? Ejemplo número 4. Calcular el calibre de conductor si la carga total es de 6300 watts a una tensión nominal de 220 volts. Aquí cabe mencionar que ya estamos hablando, aquí está un error, aquí debería ser 6300 aquí en la potencia de demanda, para ponerle aquí 6300 como está aquí, entre voltaje de línea a línea 220 por el factor de potencia 0.9. Ahora, como ustedes recuerden, como este rebasa los 5000 watts, ya no es un sistema monofásico, pero con dos fases, es decir, también conocido como bifásico. Entonces por eso es por 220. Aquí nos da 31.81 amperes. Entonces, básicamente, si es 31.80, 81 amperes, pues rebasa este límite de 30. Entonces, nos vamos al superior, que es 8AWG, que tolera amperajes hasta 40 amperes. Entonces, sin ningún problema, este conductor va a ser de 8AWG, su calibre, para esta carga, ¿no?
Bueno, vámonos con otro ejemplo. El ejemplo 5 nos dice que calcular el calibre de un conductor si la carga total es de 20.000 watts, ¿sale? A una tensión nominal de 220 volts. Obviamente aquí estamos hablando de que rebasamos los 10.000 watts, ya estamos hablando aquí de un sistema meramente trifásico. Por eso la fórmula, potencia-demanda, entre la raíz de 3 por el voltaje línea a línea por el factor de potencia, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos valores, los 20.000 watts, entre 1.73, que es la raíz de 3, por 220 volts, que es trifásico, y el factor de potencia. Esto nos da 58.31 amperes. Por lo tanto, cabe mencionar, de acuerdo a la tabla 310-15B16, esto es calibre 4 AWG. 4 AWG, ¿por qué 4 AWG? Porque sea un 58.31. Entonces, si usáramos el calibre 6, pues es más, ¿no? Es 58. Entonces, vámonos al que sigue, que es calibre 4, que este tolera hasta 70 amperes. Por eso es calibre 4 y para 70 amperes. ¿Sale? Bueno, aquí ya tenemos algunos ejemplos. Y bueno, viene una regla de electricistas. La regla nos dice de los electricistas que esto se basa a lo que es empíricamente la experiencia. La iluminación nos dicen luego los electricistas que por experiencia que siempre se va a ir a un conductor de 14 AWG. Los contactos sí o sí dicen que es a 12 AWG y el alimentador, sí, que es la conexión que va de lo que es el interruptor principal o los fusibles principales hacia el cuadro de cargas donde están los break, nos dicen que es el alimentador a 10 AWG, ¿no? Básicamente, pues son reglas empíricas, pero no es necesariamente así, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar de los contactos. De los contactos nos dicen que es a 12 AWG, pero la realidad no es así, repito, ya que todo depende en base a la carga conectada y a la distancia, porque cuando hay mayor distancia hay una mayor caída de tensión, pero eso lo vemos el próximo video. Por ejemplo, los calibres de los contactos dicen que sí o sí siempre deben ir conectados a 12 AWG en su calibre. Por ejemplo, calcule el calibre del conductor de un circuito que contiene una carga de una licuadora de 400 watts para un contacto. Ahí va a ir una licuadora. Y una carga de campana de extracción de 300 watts para otro contacto. Es decir, por lo que se entiende aquí, este es un ejemplo de un circuito de una cocina, ¿sale? Entonces, pues si hacemos la suma de esos dos, 400 más 300 nos da 700 watts. Entonces aplicamos nuestra fórmula entre 127 por 0.9 nos da 6.12 amperes, ¿sale? Ese es nuestra amperaje para esos dos contactos, ¿sale? Y si ustedes observan, pues como no rebasa ni los 15 amperes, tenemos 6, pues obviamente le corresponde un conductor para ese circuito de 14, de calibre 14, un conductor de calibre 14. No es necesario que sea calibre 12, ¿sale? Entonces, eso es, no es necesario, como dicen, siempre debe ser 12, ¿sale? Aquí tenemos otro ejemplo, donde nos dice que tenemos 8 contactos en un circuito que contiene las siguientes cargas: el contacto 1 300 watts, el 2 400 watts, el contacto 350, el contacto 4 650, el contacto 5 250, el contacto 6 250, el contacto 7 200 watts, el contacto 8 100 watts. Si hacemos la suma de todos ellos, nos va a dar una potencia de 2300 watts en total, de toda la carga de los 8 contactos. Entre 127 por 0.9 nos dice que es 20.12 amperes, ¿sale? Por lo tanto, el calibre que nos dicen que siempre debe de ser 12 nos va a dar 10. Y eso nos lo dice en la tabla 310-15B16. ¿Por qué nos da 10? Porque si es 20.12 y yo le pongo el calibre como ellos dicen que es 12, pues rebasa el límite, va a estar muy justo, 20.12. Entonces nos vamos al superior, que es el calibre siguiente, que es 10, para que tolere corrientes de 30 amperes y no esté justo esto, ¿no? Entonces, por eso es, no dependen los contactos, así como dicen las reglas de los electricistas, que siempre debe ser para contactos 12, ¿no? Como vieron los ejemplos, todo depende de la carga conectada. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.